Bien, pues vamos a tener, vamos, si Dios nos permite, vamos a ver precisamente esta parte, la parte penúltima del estudio del Salmo 78, que viene de los versículos 52 al 66. En esos versículos pues nos encontramos algo muy interesante que vamos a ver a continuación. Habíamos terminado, si ustedes se acuerdan, la vez anterior, habíamos terminado de ver cómo Dios había guardado a su pueblo de Israel en Egipto, cómo Dios los había sacado de esa esclavitud. Y ahora vamos a seguir viendo todos esos matices de fidelidad por parte de Dios. Vamos a dividir este estudio en tres. Vamos a leer primeramente del Salmo 52 al 55. Y Salmo 78, perdón, versículos del 52 al 55. Déjenme decirles que aquí hice un pequeño cambio, porque en la cuarta parte del estudio, cuando nosotros estábamos viendo en un principio en el estudio cómo lo dividíamos, yo les había comentado una división. Yo les había comentado que íbamos a ver en la parte 3, íbamos a ver el Salmo 78 del 42 al 52. Y ahora lo que voy a cambiar es que en vez del 42 al 52 va a ser el 42 al 51. Y en la cuarta parte, que es la que estamos viendo ahorita, había comentado en un principio del estudio que era del 53 al 66. No, va a ser del 52 al 66. Ahí movimos, se nos hizo más apropiado mover un poquito por el tema que se está viendo, ¿no? Y bien, pues vamos a leer precisamente del 52 al 55. Memo, ¿quieres, por favor, leer en voz alta? En voz fuerte, más bien. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Bien, después de esta descripción muy clara acerca de la liberación de Israel de sus esclavizantes egipcios, vemos cómo el autor se vuelve de nuevo y ve de nuevo la fidelidad de Dios, hablando y mostrando el cuidado que tenía Dios para con su pueblo. Vemos cómo en este versículo 52 precisamente se nos habla cómo hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó en el desierto como un rebaño. Ese cuidado amoroso de un pastor hacia con sus ovejas. Curiosamente, ahora el Salmo nos habla y nos remite acerca del pastor, porque vamos a ver precisamente el final del Salmo, un pastor, ¿no? Y ahora, ellos salen de Egipto. En Egipto ellos tenían ese sufrimiento, el estar siendo explotados, el estar sufriendo humillación, vejación, el no ser dueños de sus vidas, sino que un tirano era el dueño de sus vidas. Y ahora Dios los saca a libertad. Y en esa libertad ellos se van a enfrentar a nuevos retos. Ciertamente Egipto les daba una cierta seguridad de alimento, una cierta seguridad de protección, si podríamos hablar de esa seguridad, ¿no? Porque finalmente pues defendían los egipcios, aunque los atacaban, pero los iban a defender, o los defendía, o les daban de comer, aunque les pudieron haber dado sobras, pero de todas formas les daban de comer. Claro, era un precio muy alto el que ellos pagaban. Ahora pues les iban a ir mucho mejor, pero ellos tenían que poner sus ojos en Dios. Ya no podían ellos ver las grandes fortificaciones ni edificios de Egipto, la gran armada de Egipto, ¿no? Ya no podían ver ese supuesto pescado de balde que tenían ellos, ¿no? Entonces,
Cuando ellos salen de Egipto, Canaán no se encontraba en la siguiente puerta. De hecho, si ellos no hubieran fallado, Canaán se iba a encontrar a una distancia como de 2 o 3 años aproximadamente, si ellos no hubieran fallado. Sin embargo, Dios sabía que ellos iban a fallar, y realmente la distancia entre Egipto y Canaán fue una distancia de 40 años. A veces, nosotros que somos redimidos, los que de este lugar somos redimidos, nos gustaría ver la redención ya. Nos gustaría ver las promesas eternas cumplidas ya. Sin embargo, en su sabiduría Dios nos ha dejado caminar por un desierto. Acuérdense qué es lo que tantas veces le repitió Dios a Moisés, y Moisés a su vez al pueblo, en donde: y te hice pasar por un desierto terrible, ancho, grandísimo. Tú no veías otras cosas más que dunas y hierba seca. Me llama mucho la atención, poquito antes de llegar a Ciudad Juárez, desde el avión, de repente ves un desierto de dunas impresionante, ¿no? Y a mí no me gustaría aterrizar allí en medio, ¿no? Porque, o sea, yo creo que se ve, aunque se ve, alcanzas a ver sus contornos desde fuera. Si tú estuvieras ahí en medio, no alcanzarías a ver probablemente dónde termina ese desierto. Y muchas veces así son los problemas y los retos de nuestra vida. Dios los ve desde arriba y ve perfectamente los límites, y sabe que tú vas a pasar en tanto tiempo, y sabe el trabajo que va a lograr en tu vida. Sin embargo, tú que estás en medio de ese desierto de dunas, pues no ves el final. Bueno, en su sabia voluntad Dios probaría sus corazones, los corazones de su pueblo, en este desierto. Y así como un pastor, fíjate qué bonita semejanza, un pastor sale con sus ovejas a encontrar mejores pastos. En ese trayecto el pastor pasa valles, pasa riscos, pasa lugares a veces monótonos, aburridos, a otros lugares con peligro. Muchas veces defiende a las ovejas sin que éstas se den cuenta del peligro. Y así pasa exactamente con nuestro Dios. Nos hace pasar por el risco, nos hace pasar por el valle, y nos defiende de peligros. Algunos nos llegamos a enterar y otros no. De esa manera, con sus manos, con esa pericia, nos conduce el pastor. Sí, estamos en un desierto, sí nos falta un tiempo largo o corto, yo pensaría que más bien un tiempo corto, para llegar a la promesa, pero no nos debemos de preocupar, porque en todo ese tiempo Dios está pastoreándonos con su pericia, con la pericia de sus manos, ¿no? Y bien, este pastor increíble no solamente cuida de sus ovejas, sino que las defiende, anima y además las lleva a los mejores pastos. Bien, a mí me impresiona cómo en esta parte Dios vuelve a hablar de ese trayecto en el desierto. Vamos a situarnos un poquito. Nos habla desde que salieron de Egipto, especialmente en estos 4 versículos que leímos. Nos habla de un trayecto de tiempo muy largo, desde que salieron de Egipto, hasta que les repartió la tierra por heredad y ellos se establecieron ahí. Eso, como les digo, pasó durante 40 años, y en esos 40 años Dios mostró su fidelidad. Los únicos 2 eventos de ese tiempo que te menciona estos 4 versículos es el Mar Rojo, que fue aquel sello que tuvo Dios para con su pueblo, para no regresar ellos a su esclavitud, y la entrada a las promesas, la entrada de la tierra prometida. Algún día nosotros, si tú te has convertido, Dios te sella, Dios hace atravesar un Mar Rojo, Dios hace algún evento en tu vida que te define a ya no regresar. Alguien realmente redimido y salvado por Dios no puede regresar a lo anterior. Pero además, Dios te prepara
para llegar a la vida eterna. En esta tierra lo único que podemos ver son las puertas de la vida eterna. No podemos ver más allá. Aquellos hermanos que nos han dejado, que se han ido antes que nosotros, pues han traspasado a esa eternidad. Nosotros vemos solamente a esos límites, ¿no? Pero también tenemos la certeza de que el día que Dios lo indique, Dios nos traspasará al otro lado con toda paz. Es impresionante pensar en todo esto, ¿no? Él nos pastorea, como dice el Salmo, Él nos guiará más allá de la muerte, ¿no? Él nos pastoreará más allá de la muerte. Bien, aquí lo más importante era seguir mostrando la fidelidad y el amor de Dios para con su pueblo. Porque cuando ellos están en el desierto es un tipo de prueba. Y esa prueba te los llevaba a depender a Dios. ¿Cuál era la principal prueba en el desierto? La sed. Sí, exactamente, la sed y la comida. El confiar en el mantenimiento de Dios para con tu vida. Esa era la principal prueba de Israel. Ahora, ¿cuál fue la principal prueba de Israel cuando entraron a la tierra prometida a poseerla? Los enemigos que estaban ahí. Sí, que Dios pelearía sus batallas. Ajá. ¿Y cuál fue la principal prueba de Israel cuando ellos ya se establecieron en la tierra? Mantenerse fieles a Dios. Exactamente, ese es un punto. Nosotros, como creyentes, tenemos esas tres pruebas también. Estar confiando en su provisión, como si estuviésemos en un desierto. Estar confiando en que Él lucha nuestras batallas y mantenernos en la gracia. Ser diligentes en las cosas que Dios nos ha pedido. ¿Y qué nos ha pedido Dios? Buscarle y no dejarle. Ese es un punto muy importante. Acuérdense que Dios le pedía a los israelitas que no dejaran esta ley, que no dejaran el libro de la ley tan importante, sino que tenían constantemente que, eso dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 9, y esta ley que hoy te doy, la tendrás en tu corazón. Primeramente la tendrás en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en el camino y las pondrás como postes y dinteles en tu casa. ¡Qué maravilloso! Así también, esa es la forma de mantenerte en la fe. Y es como Dios quiere que le hagamos. A mí me gusta mucho de repente tener algún cuadro con algún versículo en la casa, algo que te muestra, a ver, detente tantito y léelo, ¿no? Y tantos recursos ahora que tenemos, ya no tenemos que pintar nosotros nuestros dinteles, sino te vas a una librería cristiana y compras pósters con fotos muy bonitas, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que tú tengas la palabra de Dios en ti, morando. Y es una prueba, mantenerte, ¿no? Bien, pero ¿qué pasó? Volvemos de nuevo a la infidelidad de Israel. Y vamos a leer del 59 al 64. Oscar, ¿quieres leerlo, por favor? ¿No es del 56? Ay, sí, perdón. No, mejor dicho, vamos a leer del 56 al 58. Perdón, es que estaba... Pensé que era para después. Sí. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra Él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Exactamente. Fíjate qué impresionante, me impresionó mucho. Bueno, ¿sabes? En todo este devenir de pruebas y situaciones, a pesar de que a veces Dios permitía la escasez en el desierto, o a pesar de que a veces ellos podían ver esas murallas impresionantes de Jericó, de todas formas Dios traía todo eso para bendición. Siempre tuvo un buen pensamiento para ellos, ¿no? Dice el Salmo 118, 14 al 29, dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Hay un salmo que es el 136, que con aprenderte un versículo, con aprenderte la mitad de un versículo ya te aprendiste la mitad del salmo. ¿Por qué? Porque repite, porque para siempre es tu misericordia, ¿no? Entonces, nunca olvidarnos de que para siempre es su misericordia. Y además, una vez estando ellos en la tierra, ellos pudieron constatar de que Dios cumplió todas sus promesas. Acuérdense lo que dice Josué 21, del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabes? Ellos estaban en la tierra y podían disfrutar de ver ya las promesas hechas realidad. La promesa de la tierra, de la tierra prometida. Bien. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Terrible. Como el perro que vuelve a su vómito. Ajá. Como el puerco que le gusta enlodarse. Sus padres habían cometido un pecado de rebelión y de incredulidad. Y no había pasado tan solo una generación y los hijos cometieron el mismo pecado. ¿Sabes? Sin embargo, o sea, qué triste fue que ellos, a pesar de ese gran testimonio de Dios, de su fidelidad y de su provisión, ellos le hicieron más caso a un mal testimonio de personas que se rebelaron ante Dios. Pero aún esta nueva generación tuvo más responsabilidad, tuvo más culpa que sus padres. ¿Por qué razón? Sus padres, porque esta generación nueva no solamente vio la totalidad de la promesa cumplida, sino además pudieron ver en sus antecesores las consecuencias de la desobediencia. Entonces tenían dos cosas. Ellos, y a pesar de esas dos cosas, pecaron. Ellos tenían la ley completa, ellos sabían perfectamente lo que Dios exigía, y además tenían el ejemplo cercano. No habían pasado tan solo una generación cuando ellos hubieran podido, ¿no? Pues yo ver a personas que decían, es que yo conocía a las personas que murieron sepultadas en el desierto por su codicia, por su blasfemia, por su idolatría, por tantas cosas. Y bien, pues su falta de fe, sí, precisamente como dice Hebreos 3, no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Y una vez más, el, entre comillas, olvido espiritual hace de las suyas. Esta palabra olvido espiritual, ¿a qué se refiere? O podríamos pensar también la falta de memoria espiritual, ¿no? Ajá. ¿Por qué vino este olvido espiritual? Primeramente, puede haber habido varias razones. Primeramente, vamos a analizar un poquito la historia. Primeramente, no obedecieron a Dios completamente. Todo esto que voy a contar, si ustedes han leído el libro de Jueces, lo van a entender mejor. Ajá. Pero ahí puedes ver que ellos no obedecieron completamente. Ellos en un principio no exterminaron a las tribus por completo a las tribus que habitaron al lado de ellos. Ajá. Como Dios lo había ordenado. Dios fue muy enfático diciendo, cuando llegues vas a barrer a todas las tribus. Y ellos no lo hicieron. Al contrario, ellos prefirieron mejor, como todavía podían tener un cierto dominio sobre ellos, prefirieron mejor sojuzgarlos, ajá, y cobrarles impuestos. Eso fue lo que prefirieron, cosa que Dios no se los había pedido. O sea, ellos tuvieron una, entre comillas, mejor idea propia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos tener en nuestra vida
ciertas ideas propias que pensamos muy veladamente que son mejor que lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Pero lo que realmente estaba haciendo el pueblo era no querer seguir a Dios, sino querer seguir sus deseos egoístas. Y sabes, el querer seguir tus pensamientos y tus deseos egoístas antes que Dios, este es el principio de la idolatría. Porque te estás haciendo a ti mismo una escultura de ti mismo y te estás hincando ante ti mismo, ¿no? Bien, pues esa es la primera parte. Dice, mas estas cosas, dice 1 Corintios 10, 6 al 7, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa es la idolatría. Y 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sabes? Esto Pablo lo está exhortando a una iglesia, porque la iglesia no está exenta de tener idolatría. Bien, entonces lo primero, decidieron escucharse a sí mismos, ¿no? Más que a Dios. En segundo lugar, y ese fue el principio de la idolatría, en segundo lugar, ellos en la tierra prometida se encontraron con una vida ociosa, una vida sin retos, aparentemente. Se encontraban con una bendición de una tierra de la que literalmente fluía leche y miel. Y bueno, pues dejaron de poner los ojos pusieron los ojos en esa tierra bendecida y dejaron de poner sus ojos en aquel que bendecía la tierra. Y entonces, pues imagínate, ya tenían dos cosas para un olvido espiritual. La primera, pusieron sus ojos en sí mismos. Y la segunda, dejaron de poner los ojos en Dios. Entonces ya la tercera vino por consiguiente, ¿no? Como una tercera, como si fuera una carambola de tres bandas, ¿no? Ellos empezaron a ser fácilmente contaminados por los pueblos que los rodeaban, de los cuales Dios había ordenado exterminarlos. ¿Sabes? Cuando tú dejas de poner los ojos en Dios y los pones en ti mismo, estás a expensas del pecado. Estás a expensas de los ídolos. Si en un principio el ídolo eres tú vas a idolatrar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y vas a meterte en cualquier situación que Dios nunca hubiese querido para ti. Y bien, pues ellos no solamente siguieron la idolatría de los pueblos que estaban a su lado, sino todo lo que demandaba esa idolatría, tú sabes, toda la depravación que significaban, que demandaban todos esos retos de estos cananeos, ¿no? Y bien, pues vamos a leer del 59 al 64. Si quieres, Oscar, por favor. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego. Las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes, y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Sí. Estos versículos, bueno, los versículos anteriores nos hablan del principio de la tragedia y estos nos hablan de una tragedia total. Dios se desentiende, los entrega a sus enemigos. Me recuerda mucho de aquella persona a cual Pablo tuvo que entregar a Satanás para que no aprendiera a blasfemar. ¿Y sabes qué? Cuando tú te alejas de Dios, estás a merced del enemigo. Es como si destruyeran tu muralla que te protege. Y tanto espiritualmente como físicamente estás a merced. Si tú estás bien con Dios, o si tú estás manteniendo tu relación con Dios y aún sufres una situación negativa como un asalto, por ejemplo, pues esto podrá quitar un poquito tu paz, pero tu paz regresa a ti, porque sabes que tú estás caminando en los caminos de Dios. Pero qué terrible es cuando tú estás viviendo
fuera de la voluntad de Dios, porque aún el más pequeño ruido te puede sobresaltar, estando en la sala de tu casa, ¿no? Bien, pues este patrón se repitió a partir, si ustedes han leído Jueces, van a saber a lo que me refiero, a partir desde Boquim hasta la destrucción de Silo. ¿Y por qué pongo desde Boquim hasta la destrucción de Silo? Porque en Boquim empieza esa de resbaladilla y ese juicio de Dios. En Boquim el ángel de Dios bajó con los israelitas y les dijo a los israelitas: por cuanto no obedeciste y no exterminaste a los pueblos que están alrededor de ti, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a poderlos exterminar, ya no los vas a poder sojuzgar, porque yo te voy a abandonar, no voy a pelear estas batallas por cuanto no quisiste obedecer. Y hasta la destrucción de Silo. Tú puedes ver que en el libro de Jueces hay dos constantes. Una, esa espiral descendente, ese círculo vicioso. El pueblo abandonaba a Dios y se entregaba a los ídolos. Dios entregaba a su pueblo en manos de sus enemigos. Los enemigos sojuzgaban cruelmente a Israel. Israel, herido y angustiado, clamaba a su Dios. Dios tenía misericordia y levantaba a un juez que es una especie de entre gobernante y guerrero, que los liberaba. Sin embargo, otra vez se apartaban de Dios y seguían al mismo ciclo. Y era una espiral no ascendente, sino descendente. Y en uno de los puntos más bajos, todo esto que les comento, Jueces 2, 18 al 19, ustedes leanlo en su casa. Finalmente, uno de los puntos más bajos sucede en aquella famosa batalla en donde el arca es secuestrada por los enemigos. Aquella batalla de Israel contra los filisteos. Los filisteos era un pueblo en donde Dios tenía en un principio pensado que Israel sojuzgara a los filisteos, es más, que los exterminara, como a los otros cananitas. Sin embargo, no hubo un pueblo que significó un mayor problema y una mayor angustia para Israel que los filisteos. ¿Sabes? Pero remitiéndonos a aquella famosa batalla, ahí pasaron varias cosas en el juicio de Dios. Y vamos a hablar de esas cosas. Primero, esto se describe ya no en Jueces, sino en un libro posterior que se llama Primera de Samuel, en el capítulo 4. El pueblo de Dios es derrotado y el arca es capturado por los enemigos. Bueno, este día fue un juicio, fueron varios juicios. Primeramente fue un juicio en contra de la casa sacerdotal de Elí. Hay que recordar que los hijos de Elí menospreciaban el sacerdocio y hacían cantidad de barbaridades y hacían que el pueblo se tropezara, y Elí no los estorbaba. Y entonces Dios le quitó, dice el versículo, mataron a tus sacerdotes a espada. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron a espada. El papá murió de la espada. Y además de eso, aquel niño que era destinado para cumplir con el sacerdocio en una siguiente generación, terminó siendo un niño huérfano, sin esperanza y sin gloria. Imagínate, su mamá le llamó antes de morir Icaboth. La gloria de Israel es apartada de aquí. Tengo la idea que después le cambiaron el nombre, porque pero finalmente, imagínate, la mamá dijo, volteó a ver a su hijo agonizante y le dijo, hijo, tú no tienes futuro. Qué terrible, ¿no? Por el pecado. Eso fue un juicio. Bien, también fue un juicio en contra de Silo. Silo era la ciudad que durante muchos años, durante aproximadamente 250 años, se encontró el arca ahí. Desde la época en donde entró Josué, que venía de la tribu de Efraín, la edificó. Fíjense muy bien, chequen muy bien porque esto nos va a servir para el siguiente estudio. Venía de la tribu de Efraín, Josué. Y entonces la puso ahí, el tabernáculo de reunión, y durante todo ese tiempo de Jueces, el lugar del tabernáculo fue Silo. ¿Qué pasó en esa guerra? Bueno, primeramente, el arca fue quitada del tabernáculo
y llevada al campo de batalla. Como un dato curioso, ya jamás fue reunida después el arca con el tabernáculo. Ajá. Si ustedes se dan cuenta en la historia de Israel, ya el tabernáculo de reunión y el arca ya no estuvieron juntas. Ajá. Y bien, hablando de Silo, se presume que esta ciudad fue destruida después de esa batalla. Ajá. Podemos ver, por ejemplo, en Josué 18:2 lo que les estoy diciendo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión. Después la tierra les fue sometida. Entonces aquí Josué al principio erige el tabernáculo. Y en Jeremías 26:6 dice, hablando de Jerusalén, Jeremías dice, y del templo, dice: yo pondré a esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Entonces podemos concluir que efectivamente Silo fue destruida o dejada en ruinas, ¿no? Y además fue un juicio en contra de Israel, porque en ese momento, en esa derrota se definió mucho. Y fue durante 100 o 150 años cuando los filisteos siguieron dominando a Israel, hasta que finalmente el rey David quebró ese dominio, ¿no? Por último, y como un punto muy importante, este evento significó también un juicio ante la religiosidad de Israel. Fíjense, ellos estaban perdiendo contra los filisteos, y entonces dijeron: ¿qué hacemos? Pues vamos a traer el arca de Jehová. Y entonces ahí llevaron el arca de Jehová. Sin embargo, ellos no tenían el arca de Jehová como algo en donde ellos apoyaran su confianza en Dios, como una muestra de que miren qué apoyamos nuestra confianza, nos apoyamos en Dios y nos apoyamos en sus promesas. No, porque ellos vivían mal, eran idólatras, hasta la casa sacerdotal vivía mal. Sin embargo, utilizaron esa arca como una especie de fetiche, como una especie de amuleto de la buena suerte, ¿no? Y sabes que Dios no es un amuleto de la buena suerte. Dios aborrece esa religiosidad, porque el pueblo llevaba el arca, llevaba algo externamente que en un principio impresionó a los fariseos, a los filisteos, perdón, pero después se dieron cuenta que los podían derrotar de todas formas fácilmente. ¿Y sabes qué? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de que nuestro corazón corresponda con nuestros dichos. Que lo que nosotros vivimos dentro de la iglesia en la reunión, podamos vivirlo el resto de la semana. ¿Sabes? Qué importante es no tener una falsa religiosidad, sino una verdadera relación con Dios. Y Dios juzgó este punto. Le dijo: Israel, tú no vas a tener una falsa religiosidad. Israel, tú no vas a aparentar, tú no vas a tener apariencia solamente. Por eso vino ese juicio, juzgando esa falsa religiosidad. Como decía nuestro Señor Jesús a los fariseos muchos años después: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, luego dice, me honran enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. Podríamos decir aquí: en vano sacan el arca de Dios. Y ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Bueno, por si así podríamos decirlo como hermoso, que Dios aún no se dejó sin testimonio. Dios no se dejó sin testimonio.